Millonario abandona un caballo ciego, pero una niña lo rescata y lo convierte en un campeón. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. William, un exitoso hombre de negocios conocido por su despiadado ojo para los negocios, no sentía más que indiferencia mientras conducía. Era un hombre práctico, objetivo, no le pesaba el sentimentalismo. Todo en su vida giraba en torno al beneficio, a la ventaja, a lo que merecía la pena conservar o desechar. Y ese día estaba allí para deshacerse de un error. En el fondo del cubo, un potro recién nacido se encogía, sintiendo cada bache del camino como un golpe contra su frágil cuerpo. No podía ver la oscuridad que se cernía sobre el bosque, porque nunca había visto nada. Desde el primer segundo de su vida, Pegaso vivió inmerso en un mundo sin luz, sin formas, sin dirección. Era ciego, un pura sangre nacido para correr, para ser victorioso, para llevar la gloria de su estirpe en las venas. Pero para William, no era más que un error genético, un problema, una pérdida en vida. El hombre aparcó el camión en medio del bosque, bajó y se dio la vuelta, abriendo la parte trasera del vehículo. Pegaso no se movió, se limitó a respirar lentamente, oliendo la tierra húmeda y las hojas que le rodeaban. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la inseguridad. Algo en su interior le decía que ese momento lo cambiaría todo, pero aún no sabía cómo ni por qué. Sin dudarlo, William agarró al potro por el cuello y tiró de él. Pegaso tropezó, cayó de lado al suelo y relinchó, asustado, con las patas agitándose en el aire durante un momento antes de tocar finalmente el suelo irregular. Intentó levantarse, torpemente, pero sus delgadas patas resbalaban en el barro y el peso de su propio cuerpo parecía demasiado grande para soportarlo. William lo observó durante unos segundos, con ojos fríos como el hielo. No había compasión, no había duda. Había tomado una decisión desde el momento en que se enteró de la discapacidad del animal. Para él, Pegaso era un fracaso antes incluso de haber tenido la oportunidad de intentarlo. Nunca deberías haber nacido. Su voz sonó grave, sin emoción, como si estuviera afirmando un hecho obvio. William se dio la vuelta y regresó al camión. Arrancó el motor sin mirar atrás. Pegaso levantó la cabeza y sus oídos captaron el sonido del coche que se alejaba. Volvió a relinchar, pero esta vez no fue un sonido al azar, sino una llamada, una súplica, pero no había nadie para oírla. Los faros desaparecieron en la distancia, dejando a Pegaso solo. El bosque lo envolvió todo, y el silencio se extendió como una pesada manta. El potro permaneció allí un rato, sintiendo el frío suelo bajo sus pies y el extraño olor a soledad que lo rodeaba. Sus instintos le gritaban que se levantara, que se moviera, pero ¿a dónde? No lo sabía, nunca lo supo. Cayó la noche y con ella llegaron los sonidos del bosque. Todo parecía inmenso, desconocido, amenazador. El miedo se apoderó de Pegaso como una sombra interior y cerró los ojos, aunque no sirvió de nada. A cada paso, tropezaba. El suelo era irregular, lleno de raíces sobresalientes y hojas húmedas que resbalaban bajo sus cascos. El olor a tierra mojada y madera podrida era fuerte y se mezclaba con los olores salvajes del bosque. Olfateó a su alrededor, tratando de encontrar algo familiar, pero allí no había nada que le perteneciera. Nada le guiaba. No sabía a dónde ir. Ni siquiera sabía dónde estaba. El viento helado cortaba su fina piel, haciéndole temblar. Pegaso caminaba despacio, sintiendo cada ruido a su alrededor con una mezcla de curiosidad y terror. Cada sonido parecía una advertencia, un recordatorio de que aquel no era su lugar. Pero siguió caminando, siempre en círculos. Los primeros rayos de sol tocaban el bosque con una luz suave y pálida, pero para Pegaso, la llegada del día no suponía ninguna diferencia. No veía la luz, no percibía las sombras que se disolvían. Para él, la oscuridad era eterna. El segundo día comenzó con un mayor vacío en su interior. Le dolía el estómago, pidiendo comida que no sabía cómo encontrar. Nunca había aprendido a buscar comida por sí mismo. Nunca había tenido que hacerlo. Siempre había estado al lado de su madre, sintiendo su calor, bebiendo la leche que lo alimentaba y lo hacía fuerte. Pero ahora no le quedaba nada, solo el eco de su propio relincho en la inmensidad del bosque. La sed empezó a quemarle la garganta, dificultando cada respiración. Oyó el sonido de un pequeño riachuelo cercano, el hipnotizante sonido del agua resbalando sobre las piedras. El instinto le hizo dirigirse en dirección al sonido, pero cada paso era una lucha contra la incertidumbre.
Sus pezuñas chocaban contra ramas secas, su cuerpo se golpeaba contra troncos de árboles que no podía ver. A cada tropiezo, a cada caída, su fragilidad se hacía más evidente. Cuando por fin llegó al arroyo, bajó la cabeza con cautela, olió el agua, fresca y pura, y bebió desesperadamente. El líquido helado fluyó por su garganta reseca, proporcionándole una breve sensación de alivio, pero no fue suficiente. Seguía débil, seguía solo. La segunda noche, el hambre se hizo insoportable, el frío parecía más cruel y el miedo más real. Intentó dormir, pero el suelo duro y húmedo no le proporcionaba ningún consuelo. Su cuerpo temblaba involuntariamente, intentando generar calor. El cansancio empezaba a apoderarse de él, y el agotamiento era un peso invisible sobre sus miembros. Pero no durmió mucho tiempo. Un ruido en medio del bosque le despertó. No era el sonido del viento ni de las hojas. Era algo más grande, algo vivo. Pegaso levantó la cabeza y aguzó las orejas para captar cualquier indicio de peligro. Oyó pasos pesados, respiración lenta y rítmica. Un depredador. El corazón de Pegaso se aceleró. El miedo crecía en su pecho como una tormenta a punto de estallar. No podía ver lo que había allí, pero podía sentir su presencia. El olor de la bestia cortó el aire, haciendo que cada músculo de su cuerpo se tensara. Entonces echó a correr. Corrió sin rumbo, sin saber a dónde iba. Corrió solo porque sabía que tenía que escapar. Las ramas le desgarraban la piel. Las piedras le magullaban los cascos y su frágil cuerpo luchaba por seguir adelante, pero no se detuvo. Sofía caminaba despacio por el sendero de tierra, agarrada con fuerza a la correa de su mochila. A sus 16 años, el bosque ya no era un misterio para ella. Desde pequeña había acompañado a su padre a recorrerlo, conociendo cada atajo, cada arroyo escondido, cada árbol caído que servía de banco para descansar. Pero aquella tarde había algo diferente en el aire. Una inquietud invisible, una extraña sensación que la hizo mirar a su alrededor con más atención. Se detuvo de repente. Un ruido débil y prolongado provenía de entre los árboles, justo a su izquierda. No era el sonido del viento, ni el movimiento habitual de los animales del bosque. Era algo más lento, más pesado, algo que luchaba por moverse. Sofía frunció el ceño. Abandonó el camino principal y caminó lentamente entre los troncos, separando las ramas con las manos. El olor a tierra mojada se intensificó y entonces lo vio. Su corazón se detuvo un segundo. Tendido entre hojas caídas y ramas rotas, un caballo destartalado, tan delgado que sus huesos destacaban bajo su fina piel, respiraba con dificultad. Tenía el pelo sucio, las patas magulladas, y su cuerpo parecía un conjunto de sombras tenues en medio del bosque. Pero lo que más le asustó fueron sus ojos. Unos ojos vacíos y apagados que parecían mirar a la nada. Contuvo la respiración y se llevó una mano a la boca. «Dios mío, ¿estás vivo?» El caballo giró ligeramente la cabeza en dirección a la voz. Sus orejas se agitaron en respuesta al sonido. No podía ver a Sofía, pero podía sentir su presencia. Olfateó el aire, como si intentara comprender quién o qué había allí. Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La escena que tenía delante era demasiado brutal para ignorarla. Se arrodilló lentamente, sin hacer ningún movimiento brusco. El caballo no reaccionó. Se quedó tumbado, respirando agitadamente. «¿Qué te han hecho?» Su corazón latía deprisa, y una mezcla de tristeza e indignación empezó a crecer en su interior. ¿Cómo podía alguien abandonar a un animal en esas condiciones? Estiró la mano vacilante y le tocó ligeramente el cuello. Sintió la piel caliente, reseca por el tiempo. El caballo no se apartó. Se quedó allí, rendido, como si ya no tuviera fuerzas para resistirse. Sofía se levantó rápidamente. Sus instintos le gritaban que tenía que hacer algo, no podía dejar. Se dio la vuelta y echó a correr por la pista, con la respiración acelerada. A cada paso, el corazón le martilleaba en el pecho y la urgencia le quemaba la mente. En pocos minutos llegó a casa, jadeante, con los ojos muy abiertos. «Papá». Héctor, un hombre robusto y de fuerte presencia, levantó la vista del trozo de madera que estaba tallando. «¿Qué pasa, señorita?» Un caballo en el bosque. Se está muriendo, papá. Tenemos que ayudarle». La mirada de Héctor se volvió seria. Conocía a su hija lo suficiente como para saber que no estaba exagerando. «¿Dónde está?» «Cerca del arroyo. Está delgado, muy débil. Y es ciego, papá.
Es ciego. Héctor se quedó callado un momento. Luego, sin dudarlo, tiró la herramienta a un lado y cogió la llave del camión. Trae las vendas y un poco de agua. Vámonos ya. El alivio llenó el pecho de Sofía, pero su preocupación seguía siendo grande. Tenían que darse prisa. Unos minutos más tarde, el camión circulaba por la pista improvisada, traqueteando entre las raíces y los agujeros del suelo. Sofía sujetaba con fuerza las vendas y una botella de agua, con el corazón acelerado a cada segundo que pasaba. Cuando por fin llegaron, Pegaso seguía allí, seguía inmóvil, aún vulnerable. Sofía salió del coche antes de que se detuviera por completo y corrió hacia el caballo. ¡Aún está vivo! Héctor se acercó y observó la escena un momento. Su mirada se endureció. ¡Ese caballo ha sido abandonado! Sofía miró sorprendida a su padre. ¿Cómo lo sabes? Porque nadie abandonaría un pura sangre así. Debe de ser de un linaje caro. Pero para otra persona ya no valía nada. El dolor creció en el pecho de Sofía. Así que no tiene a nadie. Héctor suspiró y se agachó junto al caballo. Llevémoslo a casa. Fue un proceso difícil. Pegaso estaba demasiado débil para levantarse solo, y Héctor tuvo que emplear todas sus fuerzas para ayudarlo. Sofía mantenía la mano en el cuello del caballo, hablándole suavemente, tratando de calmarlo. Cuando por fin consiguieron meterlo en el maletero del camión, Sofía sintió que se quitaba un peso de encima. Ahora estaba a salvo. Pegaso no sabía a dónde iba, pero podía sentir el calor de las manos de la chica y el olor a nuevo de la madera y el cuero del vehículo. Por primera vez en días, no sintió el frío cortante del bosque ni la desesperación de la soledad. Mientras el camión volvía a casa, Sofía miró a Pegaso y le habló. Te prometo que no dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Y en ese momento, sin saberlo, acababa de cambiar para siempre la historia de aquel caballo. La granja apareció en el horizonte poco después, rodeada de verdes campos y suaves colinas, todo lo contrario de la densa y peligrosa jungla que había dejado. En cuanto el vehículo se detuvo, Sofía bajó a toda prisa y corrió hacia la parte trasera del camión, colocando las manos sobre Pegaso. «Cálmate. Ahora estás a salvo». Héctor bajó del coche y abrió la parte trasera. Su mirada era analítica, midiendo la fragilidad del animal. Tendremos que cogerlo con cuidado. Si intentamos forzarlo, podría caerse y hacerse aún más daño. Con paciencia y esfuerzo, Héctor y Sofía consiguieron bajar a Pegaso del camión. Se tambaleaba, le temblaban las patas y casi se cae, pero Sofía estaba allí, sosteniendo su cuerpo, guiándolo con suaves toques. «Despacio, chico, un paso cada vez». Pegaso no podía ver a dónde iba, pero sentía el calor de las manos de la chica, el tono suave de su voz, y confió en ella. Lo condujeron a un establo improvisado, donde Héctor había colocado un mullido colchón de heno y un cubo de agua fresca. Sofía se arrodilló junto al caballo, cogiendo un paño húmedo para limpiarle las heridas y quitarle la suciedad que cubría su pelaje. «Está tan delgado», habló, sintiendo un nudo en la garganta. Héctor se acercó con un pequeño cubo de avena. «Necesita comer, pero no demasiado de una vez. Su estómago no está acostumbrado. Dáselo poco a poco». Sofía cogió un puñado de avena con la mano y lo acercó al hocico de Pegaso. Al principio, se estremeció un poco, olfateando la comida con vacilación, pero luego, con dolorosa lentitud, acercó los labios a la palma de la mano de la chica y empezó a comer. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero para Sofía supuso un hito. Por primera vez, Pegaso aceptaba algo de ella. Sonrió, con los ojos llorosos. «Eso es, niña. Te pondrás bien, te lo prometo». Los días siguientes fueron un reto. Pegaso seguía débil, y con cada nuevo amanecer, Sofía se levantaba temprano para cuidarlo. Le daba de comer en pequeñas cantidades, le limpiaba las heridas y le hablaba mientras le cepillaba el pelaje, que seguía deslucido pero empezaba a cobrar vida. Pero el mayor reto era enseñarle a andar. Pegaso no conocía el espacio que le rodeaba. Cada paso era una incertidumbre, un riesgo. Tropezaba constantemente, chocaba con las vallas y a veces simplemente se negaba a moverse. Sofía se sintió frustrada los primeros días, pero nunca se rindió. «No hace falta que veas el camino, Pegaso», sujetándole la crin con cariño. «Solo necesitas sentirlo». Comenzó a entrenar su instinto. Colocó pequeñas piedras en el suelo para que pudiera sentir la textura bajo sus cascos. Le hizo escuchar el eco de su propio relincho para identificar el espacio que le rodeaba. Le guiaba con ligeros toques en el cuello para que supiera cuándo girar. Y poco a poco,
Pegaso aprendió. Al principio, caminaba despacio, con movimientos todavía inseguros, pero cada día sus pasos eran más firmes, sus orejas se volvieron más atentas, su cuerpo se hizo más fuerte. La conexión entre los dos crecía con la misma intensidad. Sofía nunca estaba lejos de él. Pasaba horas a su lado, hablando de todo y de nada, de cómo le había ido el día, de sus sueños, de las cosas sencillas de la vida. Pegaso no respondía con palabras, pero cada vez que giraba la cabeza para escuchar mejor, cada vez que se apoyaba en ella con confianza, Sofía sabía que la entendía. No necesitaban palabras para comunicarse, simplemente se pertenecían el uno al otro. Una noche, Sofía estaba junto a Pegaso en el establo, mirando las estrellas a través del espacio abierto entre las tablas de madera. «Te han tirado, pero mira dónde estás ahora», dijo suavemente, pasando la mano por su melena ya brillante. «Sé lo que es sentirse perdido. Pero ahora nos tenemos el uno al otro». Pegaso relinchó suavemente, como si lo entendiera. Fue en ese momento cuando Sofía se dio cuenta. No era solo un caballo que había rescatado. Era parte de ella. Y no permitiría que nadie volviera a hacerle daño. El potro seguía delgado, pero ya no era el mismo caballo frágil y moribundo que había encontrado en el bosque. Su pelaje había recuperado parte de su brillo. Sus músculos empezaban a fortalecerse, y sus pasos, antes vacilantes, tenían ahora un nuevo peso, una nueva firmeza. Pero algo seguía limitándole. Pegaso sabía caminar, sabía encontrar comida, sabía reconocer la voz de Sofía, sabía esquivar pequeños obstáculos, pero, por alguna razón, no podía correr. Y eso molestaba a Sofía. Se sentó en el suelo de tierra, mirando cómo comía Pegaso. Sus movimientos eran tranquilos, su cuerpo sereno. Pero algo dentro de ella le decía que él tenía más que ofrecer. «Vienes de una estirpe de corredores, Pegaso», habló pensativa. «Has nacido para correr». Recordó las historias que su padre solía contarle sobre los caballos de carreras, cómo los entrenaban desde pequeños, cómo esculpían sus cuerpos para la velocidad, cómo llevaban en la sangre la pasión por la pista. Pero Pegaso nunca había tenido una oportunidad. Ese día, Sofía decidió que era hora de probar algo nuevo. Después de darle de comer, cogió la cuerda y lo sacó del establo. La hierba del campo era alta y se mecía suavemente con el viento de la mañana. El espacio era amplio, una invitación a la libertad. Soltó la cuerda y dio un paso atrás. «Vamos, muchacho, camina un poco». Pegaso olfateó el aire, vacilante. Dio unos pasos hacia adelante y sus patas se hundieron ligeramente en el suelo blando. Pero fue un paseo cuidadoso y calculado. No arriesgaba mucho. Sofía frunció el ceño. «Tienes miedo, ¿verdad?» Se acercó, le puso la mano en el cuello y le habló. «No necesitas ver para sentir el mundo. El viento te guiará. Confía en él. Confía en mí». Luego se alejó unos metros y silbó. Pegaso levantó la cabeza. Reconocía ese sonido. Era Sofía, su guía, su luz en aquel mundo sin forma. Lentamente, comenzó a caminar hacia ella. Su trote era aún inseguro, sus pasos cuidadosos, pero a cada metro ganaba más confianza. Sofía echó a correr. «Vamos, Pegaso, corre conmigo». Pegaso dudó. Sus instintos le decían que fuera, pero algo en su interior aún se resistía. El miedo a lo desconocido, el miedo a caer. Sofía seguía llamando. «Tú puedes. Confía en tus sentidos». Y entonces algo sucedió. Pegaso sintió el viento contra su cara, sintió la vibración de la tierra bajo sus cascos, sintió la llamada en la voz de Sofía, y echó a correr. Al principio, fue un galope tímido, un avance lleno de incertidumbre, pero en cuestión de segundos, la vacilación desapareció. Su cuerpo recordó lo que había estado latente en su interior. Su corazón latió más deprisa. Sus músculos respondieron al impulso y Pegaso echó a correr. El viento rugía a su alrededor. Cada paso era como un trueno. Cada movimiento era un reencuentro con algo que siempre había sido suyo. No necesitaba verlo. Lo sentía. Sofía dejó de correr y se quedó mirando, asombrada. Pegaso volaba, atravesaba el campo como una flecha. Su melena ondeaba al viento. Su cuerpo firme y veloz. Era como si su alma se hubiera liberado de las cadenas invisibles que lo ataban. Ya no era un caballo rechazado, era un corredor nato. Y en ese momento, Sofía supo que Pegaso era especial. No solo corría, volaba. Pegaso encontró por fin su libertad y Sofía encontró su misión: demostrar al mundo que este caballo, abandonado y considerado inútil,
Era más fuerte de lo que nadie hubiera podido imaginar. Lo que Guillermo descartó como un error estaba a punto de convertirse en una leyenda. La ciudad bullía de expectación. Los carteles de la carrera más importante del año estaban pegados por todas partes, y el acontecimiento prometía ser memorable. El estadio, construido en el corazón de la ciudad, desprendía olor a tierra batida y sudor animal, mezclado con el aroma del heno esparcido por los establos. La abarrotada grada bullía con la energía de las apuestas y de los espectadores que esperaban ansiosos ver a los competidores. No era solo un evento para amantes de la velocidad, era un espectáculo, y en medio de toda esa grandeza, Sofía se mantenía firme, sujetaba las riendas del Pegaso con delicadeza, sintiendo su cuerpo fuerte y su respiración acompasada, pero, sobre todo, sintió que su alma latía con determinación. Pegaso ya no era el caballo frágil que había encontrado al borde de la muerte. Era más grande, más imponente, más fuerte de lo que nadie hubiera podido imaginar. Su pelaje brillaba a la luz del sol y su postura era la de un verdadero campeón. Pero para todos los presentes, seguía siendo solo un caballo ciego, un contendiente improbable, un error que nunca debería haber llegado a este momento. Los alrededores bullían con la emoción de la preparación. Los robustos caballos llevaban monturas de alto rendimiento y sus entrenadores daban las últimas instrucciones a los jinetes. Los competidores eran hombres experimentados, acostumbrados al sabor de la victoria, dispuestos a cruzar la línea de meta con la gloria de un nuevo triunfo, pero no sabían. No lo entendían. Pegaso no estaba allí solo para correr, estaba allí para demostrar que un destino desechado puede renacer más fuerte que nunca. Sofía sintió un escalofrío recorrer su piel cuando escuchó una voz que reconocería en cualquier parte. ¿De qué se trata? ¿Una broma? Se giró lentamente y vio a Guillermo. El hombre caminaba con la confianza que solo llevan los que están acostumbrados a ganar. Su traje impecable y la expresión despectiva de su rostro mostraban su disgusto ante lo que estaba viendo. A su lado iba un semental de magnífica constitución, músculos cincelados y mirada decidida, el caballo que William había entrenado con lo mejor que el dinero podía comprar. Su campeón, su orgullo. Pero en ese momento, William no estaba concentrado en su propio animal. Sus ojos estaban fijos en Pegaso. Parpadeó varias veces, como si su cerebro no pudiera procesar la escena que tenía delante. Y entonces la incredulidad se convirtió en furia. Esto tiene que ser una broma. Su voz salió cargada de desprecio mientras se cruzaba de brazos. ¿De verdad crees que un caballo ciego tiene alguna posibilidad contra el mío? Sofía le sostuvo la mirada, sin apartar la vista ni un solo segundo. Lo averiguaremos, ¿verdad? La sonrisa de Guillermo era corta, sarcástica, pero detrás de esa falsa confianza, algo en su mirada insinuaba incomodidad. No se lo había esperado. No había esperado que aquel animal rechazado estuviera allí, dispuesto a desafiarle. Pierdes el tiempo, muchacha. Ese caballo nunca debería haber nacido. A Sofía le hirvió la sangre, pero mantuvo la voz firme y fría. Es curioso. Tú dijiste lo mismo cuando lo dejaste morir. Pero mira, aquí estamos. El rostro de Guillermo se endureció. Durante un breve instante, el silencio se instaló entre ellos. Un choque invisible en el que chocaban el orgullo de un hombre y la determinación de una chica. Pero antes de que pudiera decir nada más, el altavoz resonó en la pista. ¡Atención! ¡Todos los competidores a la pista! Era el momento. Sofía se volvió hacia Pegaso y le puso la mano en el cuello. Él levantó la cabeza, atento, sintiendo la vibración a su alrededor. Su respiración era tranquila. Sus músculos palpitaban con energía. Estaba preparado. Habló suavemente. Es hora de demostrar de qué estás hecho. Los competidores se dirigieron a la pista y Pegaso se colocó entre los demás caballos. El suelo bajo sus cascos era tierra compactada, perfecta para la velocidad. Los demás caballos estaban inquietos, relinchando, listos para echar a correr en cuanto se diera la señal. Sus jinetes sujetaban las riendas con fuerza, esperando la salida. El sol abrasaba la pista y el público contenía la respiración. Pegaso no podía ver la línea de meta, pero podía sentirlo todo a su alrededor. El olor de la tierra, el sonido de la multitud, el calor del cuerpo de Sofía junto al suyo. No necesitaba ver, lo sentía. El árbitro levantó la bandera. El silencio llenó el estadio. Los corazones quedaron suspendidos en el tiempo, esperando el pistoletazo de salida. Sofía sujetaba con fuerza las riendas,
con el corazón martilleándole en el pecho. Pegaso inclinó ligeramente la cabeza, moviendo las orejas, atento a cada sonido. El tiempo parecía ralentizarse. El viento soplaba. Los caballos endurecieron las patas traseras, listos para disparar. La tensión era palpable. Entonces resonó el sonido de los disparos, y Pegaso echó a correr. El caballo, que antes se había dado por muerto, corría ahora con una elegancia feroz. No necesitaba ver. Cada vibración de la tierra, cada sonido a su alrededor, cada sutil orden de Sofía, le guiaba a la perfección. No solo corría, fluía como una fuerza imparable de la naturaleza. William, montado en su preciado caballo, observaba con expresión cerrada. Nunca había temido una competición. Siempre había sabido que sus caballos estaban entre los mejores, entrenados para ganar, preparados con los mejores recursos que el dinero podía comprar. Pero algo en aquella carrera no tenía sentido. Algo le inquietaba. En mitad de la pista, Pegaso empezó a ganar terreno. Adelantó a uno, luego a otro. Su ritmo aumentaba con una confianza casi sobrenatural. Su cuerpo parecía haber nacido para ello. Sus cascos apenas tocaban el suelo antes de dispararse de nuevo hacia adelante. Era como si corriera no solo por instinto, sino porque algo más grande, algo, ardía en su interior. Y entonces William lo vio. Lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. Pegaso pasó volando a su lado. En un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos, aquel caballo ciego, aquel error que había abandonado sin el menor remordimiento, adelantó a su caballo campeón. Y antes de que William pudiera reaccionar, llegó la línea de meta. La multitud estalló. El nombre de Sofía se gritó desde todos los rincones. Los aplausos eufóricos llenaron el aire. Pegaso había ganado. Sofía se bajó del caballo. El pecho le subía y le bajaba con la respiración. Tenía los ojos llorosos, pero no era solo la emoción de la victoria, era algo más profundo. Era la confirmación de todo por lo que había luchado. Pasó las manos por el cuello sudoroso de Pegaso y habló con voz ahogada. «Lo has conseguido, chico». Pero entonces, antes de que pudiera procesarlo todo, oyó pasos pesados detrás de ella. William venía hacia él. Tenía el rostro tenso, los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y rabia. No miraba a Pegasus con admiración o respeto. La miraba con posesión, con un peligroso deseo en los ojos. «Ese caballo es mío». Sofía sintió un escalofrío. Se giró lentamente, encontrándose con la mirada penetrante de William. El tono de su voz era tranquilo, pero cargado de amenaza. «Yo compré ese caballo. Me pertenece». Sofía apretó los puños. Su corazón seguía latiendo con adrenalina, pero ahora por un motivo distinto. «Lo abandonaste». Su voz salió firme, sin titubeos. «Se estaba muriendo en el bosque cuando lo encontré. Sin comida, sin agua. Ya no tienes ningún derecho sobre él». William soltó una carcajada corta y despectiva. «¿Derecho?». Dio un paso hacia adelante. «¿Qué sabes tú de eso? Los documentos no desaparecen solo porque hayas decidido jugar a ser salvador. Pegaso es mío, y voy a recuperarlo». Sofía sintió que le hervía la sangre. Sus dedos se cerraron en torno a las riendas de Pegaso. «No puedes aparecer y llevártelo después de todo lo que has hecho». «Sí que puedo». Guillermo entrecerró los ojos. «Lo haré». La multitud seguía celebrando su victoria, pero a su alrededor, algunas personas ya podían ver cómo aumentaba la tensión. Todas las miradas estaban puestas en la discusión. Los murmullos empezaban a extenderse, pero a William no parecía importarle. Ya había tomado una decisión. Sofía miró a Pegaso. Podía sentir la tensión en el aire. Su cuerpo estaba rígido, alerta. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. Así que, sin pensárselo dos veces, tiró de las riendas y se dio la vuelta. «¡Vamos, Pegaso!». Sin vacilar, el caballo obedeció. Sus cascos golpearon el suelo de la arena mientras Sofía se subía a su lomo y se lo llevaba. Tenía el corazón acelerado, pero las manos firmes. No iba a dejar que Pegaso cayera de nuevo en manos de Guillermo. Detrás de ellos, Guillermo gritó algo, pero el ruido de la multitud ahogó sus palabras. No esperaba que huyera, pero ahora ya no había vuelta atrás. Sofía se alejó cabalgando de la arena, dejando atrás el calor de la victoria y la mirada furiosa de un hombre que no aceptaba perder. Sabía que aún no había terminado. Guillermo no se rendiría tan fácilmente. El polvo levantado por los cascos del Pegaso aún flotaba en el aire cuando Sofía llegó por fin a la granja.
Su corazón aún latía con fuerza, y la adrenalina corría por sus venas como un río desbocado. El viento le azotaba la cara, con el pelo revuelto por el frenético galope. Pero nada importaba aparte de lo que acababa de ocurrir. William no solo había reconocido a Pegaso, sino que lo había reclamado como suyo. Bajó de un salto del caballo y corrió hacia la casa, llamando a su padre. ¡Padre! Héctor apareció en el umbral de la cocina, con las manos aún manchadas de grasa de una reparación en el cobertizo. Su mirada se entrecerró al ver a su hija, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. ¿Qué ha pasado, Sofía? Ella tragó saliva, tratando de recuperar el aliento. Es Guillermo. Quiere recuperar el Pegaso. Estaba en la carrera. Nos ha visto. Por un momento, Héctor guardó silencio. Su mandíbula se apretó y su mirada se endureció. Sabía quién era William. Sabía qué clase de hombre era. Rico, poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quería, pero, sobre todo, un hombre que no aceptaba ser desafiado. Salió al balcón. Sus ojos escudriñaron el polvoriento camino que conducía a la granja. Su voz sonó profunda, con un tono que provocó escalofríos en Sofía. Ya viene. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué vamos a hacer? Héctor se volvió hacia ella, con expresión firme. Pegaso es tuyo. Tú salvaste a ese caballo. No se irá de aquí. Si alguien intenta llevárselo, se arrepentirá. La convicción en la voz de su padre alivió un poco a Sofía, pero el miedo seguía invadiéndole el pecho. Miró a Pegaso, que aunque no podía ver, parecía percibir la tensión en el ambiente. Se acercó a ella y le acarició el hombro. Sofía le pasó la mano por las crines y cerró los ojos un momento. No dejaré que te lleve. Pero lo que temía sucedió más rápido de lo que esperaba. Esa misma noche, cuando el cielo ya estaba oscuro y la luna se alzaba tímidamente entre las nubes, un sonido cortó el silencio de la granja, el sonido de motores, de neumáticos aplastando la grava del camino de tierra. Unas potentes luces recorrieron el patio y a continuación, el inconfundible sonido de las puertas de un coche cerrándose de golpe resonó en la oscuridad. Héctor, que estaba en el balcón con una taza de café, se levantó lentamente y guardó la bebida. No necesitó nada más para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sofía apareció en la puerta, con el corazón acelerado, y Pegaso levantó las orejas, inquieto. «Quédate aquí», dijo Héctor, cogiendo el rifle que estaba apoyado en el lateral de la puerta. Sofía sintió que la tensión en el aire se volvía casi sofocante. Se acercó lentamente a la ventana y lo que vio le revolvió el estómago. 3 coches negros estaban aparcados delante de la granja. De ellos salían hombres con trajes oscuros que se movían con precisión militar. En el centro de todo, William salió del coche que iba en cabeza. Se enderezó la chaqueta, como si acabara de cerrar algún tipo de trato, y luego empezó a caminar lentamente hacia la casa. Héctor bajó los escalones de la veranda y se detuvo en medio del patio, con el rifle apoyado en el hombro. No apuntó con el arma, pero su mirada bastó para advertir que no toleraría ningún movimiento precipitado. «¿Qué quieres aquí, William?» William sonrió, pero su sonrisa era vacía, calculada. «Creo que ya lo sabes». Héctor se mantuvo firme. «Ese caballo ya no es tuyo. Has renunciado a él». William ladeó la cabeza, con los ojos fríos como cuchillas. «Pegaso siempre fue mío. Solo he venido a recuperar lo que me pertenece». Sofía sintió que la ira crecía en su interior. Salió furiosa de la casa y se dirigió hacia donde estaba su padre, deteniéndose a su lado. «Le has abandonado. Habría muerto de no ser por mí». William se volvió hacia ella y por un momento, la sombra de una sonrisa apareció en sus labios. «Oh, ¿así que es eso? ¿Una chica sentimental pensó que podía convertir un pedazo de basura en un campeón?» Se rió por lo bajo. «Qué tierno. Pero no cambia nada. Es mi caballo, y he venido a buscarlo». Luego hizo un gesto con la cabeza, y sus guardias de seguridad empezaron a moverse. Pero antes de que ninguno de ellos pudiera dar un paso, una explosión cortó el aire. El rifle de Héctor salió disparado hacia arriba. El sonido reverberó en la noche, asustando a los pájaros de los árboles cercanos. El movimiento hizo que los guardias de seguridad se detuvieran de inmediato, y sus manos se metieron automáticamente en sus chaquetas, donde escondían sus armas. Pero William levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Su sonrisa había desaparecido. Héctor no temblaba. Su mirada era de acero. Su voz, una hoja afilada. «Les sugiero que vuelvan al coche y desaparezcan antes de que las cosas empeoren». Guillermo entrecerró los ojos y por primera vez aquella noche su confianza pareció flaquear. Miró a su alrededor,
como calibrando las posibilidades. Tenía hombres armados, tenía dinero, tenía influencias, pero en ese momento se dio cuenta de algo que no esperaba. Héctor no era un hombre que se rindiera, y entonces dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», dijo, ajustándose la chaqueta. «Puede que hoy haya sido capaz de retenerme, pero ese caballo aún me pertenece, y voy a recuperarlo». Se dio la vuelta sin decir una palabra más, y se dirigió al coche. Sus hombres le siguieron, y en cuestión de segundos, los vehículos arrancaron a toda velocidad y desaparecieron por la polvorienta carretera. Volvió a reinar el silencio. Héctor bajó el fusil, pero mantuvo la mirada fija en la carretera, como si esperara que regresaran en cualquier momento. Sofía soltó un fuerte suspiro, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Se volvió hacia Pegaso, que permanecía quieto, con las orejas atentas. Podía sentir la tensión en el aire, percibir el peligro que rodeaba su existencia. Sofía se acercó a él y le puso la mano en el cuello. «Te prometo que no dejaré que te lleve». Pero en el fondo, ella lo sabía. Guillermo no se rendiría, volvería, y la próxima vez no vendría solo con amenazas. Días después, Sofía lo observaba todo desde la ventana de su habitación. Su corazón, que parecía haberse ralentizado desde el enfrentamiento de la noche anterior, volvió a acelerarse. No necesitaba explicaciones para saber lo que estaba pasando. William estaba cumpliendo su amenaza. Estaba utilizando la única arma que le quedaba, la justicia, o mejor dicho, la versión distorsionada de ella, la que se inclinaba ante el dinero y el poder. Bajó corriendo las escaleras, casi tropezando con sus propios pies. Cuando llegó a la puerta, Héctor ya estaba en el balcón, viendo a los hombres uniformados salir de sus coches. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y su expresión era una mezcla de rabia contenida y cansancio. «Buenos días, señor Héctor». La voz del policía que encabezaba el grupo era formal, pero sin rastro de empatía. Héctor no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron entre los agentes y William, que salía de uno de los coches con una sonrisa de satisfacción en los labios. Iba vestido con un impecable traje oscuro, como si la escena fuera una reunión de negocios más. «He venido a por lo que es mío», dijo con frialdad, con los ojos fijos en el establo contiguo a la casa. Sofía apretó los puños, sintiendo cómo la revuelta crecía en oleadas en su interior. «Pegaso no es tuyo». Dio un paso hacia adelante, pero sintió que la fuerte mano de su padre la agarraba por el hombro. Héctor sabía que discutir en aquel momento no serviría de nada. El policía moqueó antes de continuar. «Tenemos aquí una orden de embargo. El señor William ha presentado pruebas de que es el legítimo propietario del caballo. El tribunal ha dictaminado que debe devolvérselo inmediatamente». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero él lo abandonó. Lo dejó morir en el bosque». El policía intercambió una breve mirada con William, que se limitó a sonreír de lado. «Son acusaciones sin pruebas concretas, señorita. En los registros, el caballo sigue a su nombre». Sofía miró a su padre, esperando una reacción, una solución, pero por muy fuerte, decidido y justo que fuera Héctor, sabía que por el momento tenían las manos atadas. Se pasó las manos por la cara, respiró hondo, y luego miró directamente a Guillermo. «Puedes tener a la justicia comprada de tu lado, pero eso no te convierte en un hombre. Te convierte en un cobarde». La sonrisa de William vaciló por un segundo, pero pronto recuperó su postura confiada. Asintió con la cabeza, y dos policías empezaron a avanzar hacia el establo. Sofía sintió que la desesperación le apretaba el pecho como un puño de hierro. «No». Corrió hacia la entrada del establo y se plantó delante, con los brazos abiertos como una barrera humana. «No pueden llevárselo», el oficial suspiró, esperando esta reacción. «Si no se quita de en medio, tendremos que sacarla por la fuerza, señorita». Por un momento, toda la granja quedó en silencio. El único sonido era el trote inquieto de Pegaso dentro del establo, como si presintiera lo que estaba a punto de suceder. Sofía respiró hondo, con los ojos brillantes de lágrimas que se negaban a caer. Miró a su padre, que apretó los puños, y bajó la cabeza. Miró a Pegaso, que seguía de pie, confuso. Finalmente, se tragó el dolor y dio un paso atrás. La puerta del establo se abrió. Pegaso relinchó. Su respiración se aceleró. Sintió que unas manos extrañas le tocaban el cuerpo. Intentó resistirse, intentó retroceder, pero era uno contra muchos. Sofía tuvo que contemplar impotente cómo se llevaban al caballo que había salvado, adiestrado y amado. Los coches se alejaron levantando polvo por el camino.
El sonido de los vehículos desapareciendo en el horizonte fue como un cuchillo atravesándole el pecho. Cuando todo volvió a quedar en silencio, Sofía sintió que le fallaban las piernas. Cayó de rodillas sobre la fría tierra, incapaz de contener las lágrimas. Pegaso se había ido. Guillermo había ganado. O eso creía él. La granja parecía vacía sin Pegaso. El silencio que se cernía sobre los establos era sofocante, como si el propio lugar supiera que algo iba mal. Sofía pasaba horas sentada en la valla, mirando al horizonte sin ver realmente nada. El vacío que sentía en su interior era mayor de lo que cualquier palabra podría describir. Le dolía el pecho, no solo por la pérdida, sino por la injusticia. William había conseguido lo que quería. Había utilizado su dinero, su influencia, había comprado la ley y se había llevado a Pegasus. Pero no porque se preocupara por él, no porque lo quisiera de vuelta. Lo hizo solo para demostrar que podía. Héctor, al ver la tristeza de su hija, supo que había que hacer algo. No era un hombre que aceptara fácilmente la derrota, y menos aún cuando veía que la batalla aún no estaba perdida. Pasó días tratando de pensar en una manera de recuperar a Pegaso, pero sabía que no había esperanza en la sala del tribunal. William había sobornado al juez, y por muchas pruebas que tuvieran del abandono del caballo, la decisión estaba tomada. Necesitaban otro enfoque. Fue entonces, una tarde, mientras estaban sentados en el balcón, cuando Héctor miró a su hija y habló en voz baja pero llena de significado. Puede que se haya llevado a Pegaso, pero no puede borrar quién es en realidad. Él te pertenece, y si aún lo recuerda, quizá todavía haya una oportunidad. Sofía se volvió hacia él, con los ojos llenos de preguntas. Pero luego, poco a poco, fue comprendiendo. Pegaso no era solo un caballo. Era su amigo, su compañero, su corazón, y sobre todo, él sabía quién era ella, sentía la conexión que tenían, y si había una forma de quitárselo de las manos a Guillermo, era recordárselo. Al día siguiente, cuando el sol se estaba poniendo, Sofía cogió un grueso abrigo, subió a la camioneta y le pidió a su padre que la llevara a las afueras de la finca de William. No podía entrar, no la podían ver, pero podía intentar lo único que le quedaba, llamarlo. La granja de Guillermo era enorme, rodeada de altas vallas y cámaras de seguridad, pero Sofía conocía a Pegaso mejor que nadie. Sabía que, incluso en la cárcel, incluso lejos, él oiría su voz. Así que se detuvo frente a la valla, respiró hondo y gritó: ¡Pegasus! El viento cortó el campo, llevándose su voz. Durante los primeros segundos no ocurrió nada. El silencio se prolongó y una oleada de desesperación empezó a crecer en su interior. ¿Y si no le había escuchado? ¿Y si ya lo había olvidado? Pero entonces, desde el centro de los lejanos establos, un relincho, débil al principio, pero llevaba algo fuerte, algo que le quemaba por dentro. «Pegasus, soy yo, soy yo. Vamos, muchacho». Otro relincho. Y luego el sonido de cascos contra la madera. Sofía se agarró a la valla, con el corazón acelerado, al ver, incluso desde la distancia, la silueta de Pegaso moviéndose dentro del establo. Estaba inquieto, tirando de las cuerdas que lo ataban, intentando liberarse. Los empleados de la granja de William empezaron a gritar. Hubo una ráfaga, y entonces, en un estallido de fuerza, Pegaso consiguió lo que quería. Rompió sus ataduras, despegó, guiado no por sus ojos, sino por el instinto, por la llamada que resonaba en su interior. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo cuando lo vio correr hacia ella. Saltó la valla como si no hubiera obstáculo. El mundo pareció detenerse cuando se detuvo frente a ella, jadeante, sudoroso, pero libre. Sin pensarlo, sin dudarlo, Sofía se subió a su lomo. Pegaso relinchó con fuerza, como desafiando al propio destino, y entonces, juntos, huyeron campo a través, dejando atrás la granja de Guillermo, los gritos de sus empleados y las luces que empezaban a encenderse. Se iban a casa, pero William no se dejaba, y Sofía sabía que aún no había terminado. La granja de William ya había quedado atrás. Las luces se convertían en puntos distantes en el horizonte, pero Sofía sabía que aún no había terminado. Él no se rendiría tan fácilmente. Ya había intentado apoderarse de Pegaso por la fuerza, luego por la ley. Ahora utilizaría cualquier método necesario para ganar. Y entonces,
El sonido de los motores llegó como un trueno furioso en la oscuridad. Los faros aparecieron en la carretera detrás de ella, cortando la noche como cuchillas afiladas. 3 coches, acelerando a toda velocidad, se acercaban como depredadores hambrientos. Sofía apretó las riendas con fuerza, con el corazón acelerado por una mezcla de tensión y determinación. Guillermo iba detrás de ellos. No aceptaría que le desafiaran. No aceptaría perder ante una chica que, para él, no era más que un obstáculo insignificante. «Vamos, chico. Más rápido». Pegaso relinchó y acató la orden sin vacilar. Sus fuertes piernas le empujaron con más fuerza, y el mundo a su alrededor se convirtió en un borrón de sombras y viento. No podía ver los coches, no podía ver las luces, pero lo sentía todo. Sintió el peligro que los perseguía. Sintió la urgencia en la voz de Sofía. Sintió el peso de la decisión que ahora dependía de él, y no fallaría. Los coches se acercaron, sus neumáticos cantando sobre la tierra suelta del camino rural. Uno de los vehículos avanzó a su lado, intentando acercarse a ellos, obligando a Pegaso a apartarse. Sofía tiró de las riendas hacia la izquierda, dando un volantazo en el último segundo, sintiendo el calor del motor a escasos centímetros de su pierna. Un grito de furia resonó en el coche. Era William. «¿Crees que puedes desafiarme, niña? Es mi caballo. Detente ahora, o te juro que te arrepentirás». Pero Sofía no lo oyó, o mejor dicho, no le importó. Estaba concentrada en una sola cosa: escapar. El segundo coche intentó el mismo acercamiento, lanzándose sobre ellos con agresividad, pero Pegaso, guiado por su instinto, reaccionó antes de que Sofía pudiera dar ninguna orden. Se desvió con un salto lateral y volvió a la carretera a un galope aún más feroz. Su cuerpo era un rayo que atravesaba la oscuridad, una fuerza de la naturaleza que nadie podía detener. William estaba perdiendo el control. Gritaba órdenes a sus conductores, pero nada parecía funcionar. Pegaso no solo era rápido, era imbatible. Pero entonces un tercer coche se adelantó y bloqueó la carretera. Sofía tiró de las riendas y Pegaso redujo bruscamente la velocidad. El polvo y las piedras se levantaron a su alrededor cuando se detuvieron bruscamente. Estaban rodeados. Los 3 coches formaban una barrera y sus faros oscurecían la visión de Sofía. Se hizo el silencio por un momento. Solo el pesado sonido de la respiración de Pegaso llenaba el aire. Entonces se abrió la puerta del coche del medio y William salió. Caminaba despacio, con la calma de un hombre que cree que ya ha ganado. La sonrisa arrogante de su rostro contrastaba con el odio de sus ojos. Fin del trayecto, chica. Sofía sintió que Pegaso se movía debajo de ella, inquieto, nervioso. Podía sentir la hostilidad en el aire, percibir la creciente tensión. Le pasó la mano suavemente por las crines, intentando calmarlo. «Bájate del caballo. Ahora mismo». La voz de William era grave, amenazadora. Ella no se movió. «No lo hagas». La sonrisa de William desapareció. «No te lo estoy pidiendo». Dio otro paso hacia adelante, y algo en su postura cambió. No solo quería el caballo. Ahora era personal. Quería verla rota, derrotada. Quería aplastar cualquier esperanza que aún existiera en ella. ¿Crees que puedes robar algo que me pertenece y salirte con la tuya? No tienes ni idea de con quién estás tratando. La ira en su voz crecía con cada palabra, sus puños apretados a los lados. Entonces, de repente, se lanzó hacia adelante. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar. William la agarró con fuerza del brazo y tiró de ella hacia abajo, tratando de obligarla a abandonar el Pegaso. El dolor palpitaba en su muñeca, pero antes de que pudiera forcejear, un fuerte relincho cortó el aire. Pegaso se encabritó sobre sus patas traseras, emitiendo un sonido que resonó como un trueno. Sus músculos se contrajeron, y en un movimiento feroz, bajó con fuerza, lanzando una patada directa al pecho de William. El impacto fue brutal. William salió despedido hacia atrás, y su cuerpo golpeó el capó del coche con un ruido seco. Se quedó sin aire en los pulmones, y cayó al suelo, gimiendo de dolor. Los guardias de seguridad dudaron un momento, intercambiando miradas inseguras. Sofía miró a William, que tosía intentando recuperar el aliento. Respiró hondo, sintiendo una oleada de alivio mezclada con adrenalina, pero no había tiempo para vacilaciones. «¡Vamos, chaval!» Dio un suave empujón a Pegasus, que obedeció de inmediato. De un potente salto, esquivó los coches y salió disparado por el arcén de la carretera hacia los campos abiertos. Los gritos de William quedaron atrás,
mezclándose con el viento nocturno. Eran libres, esta vez para siempre.